Y debe, Excelente. Entonces, nos quedamos analizando la segunda ley de Kirchhoff. Creo que sí la tenemos, no. ¿O en qué punto nos quedamos ayer? ¿Qué fue lo que vimos? Vimos las dos leyes completas. Bueno, rápidamente les voy a hacer un repaso de ambas. Simplemente son dos leyes que hablan una sobre nodos y una sobre lo que corresponde a mallas. Entonces, prácticamente les dice que en el caso de los nodos, la suma de lo que corresponde a todas las intensidades que pasan por el circuito siempre tiene que ser igual a cero. Y en el caso de la segunda ley de Kirchhoff, nos dice que la suma de todos los voltajes que pasan a través de una malla siempre tienen que ser igual a cero. Ahora, tenemos que sacar todas las fórmulas correspondientes a nodos, todas las fórmulas correspondientes a mallas, y obviamente para hacer esto tiene su propia pequeña regla que nos va a permitir a nosotros calcular estas operaciones o generar estos cálculos. Ahora, recordemos que en el caso de la segunda ley, como se puede apreciar en la imagen, nosotros tenemos que asignar polaridades a cada uno de los elementos que se encuentran en nuestro circuito electrónico, al igual que también tenemos que asignar el sentido en el que se va a recorrer ese, ese, ese circuito. Ahora, bueno, esa malla, perdón, esa malla. Ahora, es importante mencionar que, o que como ayuda, como apoyo para que ustedes asignen esas polaridades a sus circuitos electrónicos, tenemos la parte de que cuando nosotros vamos a asignar las polaridades, hay que tener en cuenta que antes de continuar, conviene observar que siempre por donde ingresa la corriente de un elemento pasivo o resistencia es el polo positivo y por donde sale es el negativo. Al revés sucede con el elemento activo o fuente, por donde sale es el positivo. O sea, en pocas palabras, quiere decir que siempre que nos vamos a topar, bueno, es más fácil entenderlo en la siguiente imagen, que siempre nos vamos a topar que cuando nosotros trabajamos con una fuente activa o un elemento activo, que es en este caso una pila o una batería, eh, la polaridad va a ser contraria a la resistencia o las resistencias que nosotros tengamos. En este caso, dependiendo también del sentido en el que se maneje o se vaya a manejar nuestro circuito. Ahora, normalmente o el sentido convencional que se utiliza para resolver los circuitos es en el sentido del empuje de los electrones. En este caso, si nosotros vamos a empezar desde este punto, el empuje es hacia arriba porque es hacia el polo positivo. Entonces, viene hacia acá y obviamente se topa con la resistencia. Ahora, la resistencia, su polaridad es inversa al elemento activo de nuestro circuito. En este caso, si nuestro elemento activo del circuito empieza con menos y termina con más, o nuestras resistencias van a empezar con más y terminar con menos. Entonces, prácticamente la polaridad es inversa. ¿Ok? Ahí está. Dicho esto, podemos encarar el análisis de la malla anterior. Esto ya lo vimos, me parece que lo vimos ayer. Entonces, ¿cómo vamos sacando estas polaridades? Perdón, la ecuación correspondiente a las mallas. Una vez que nosotros ya asignamos lo que corresponde a, a signos o polaridades de cada uno de nuestros elementos y ya asignamos el recorrido que yo voy a hacer dentro de mi circuito, pues agarramos cada una de las mallas o la malla que vamos a estudiar y con respecto a esta vamos a ir sacando cada uno de los elementos o voltajes que intervienen en esa malla e igualarlo a cero. En este caso, les está diciendo, por ejemplo, B1 se va a tomar de menos a más, porque prácticamente la corriente pasa de menos a más y obviamente el signo que se va a tomar para B1 o el primer voltaje va a ser positivo, es el signo por el que sale. En este caso, el signo por el que sale B1 es positivo.
Caso contrario, ¿qué pasa con R2 o la resistencia 2? O en este caso, intensidad 1, resistencia 2, que entra por el polo positivo, pero sale por el negativo. Entonces, el signo que se va a tomar para este elemento que va en mi fórmula va a ser el signo negativo. Entonces, ¿dónde lo podemos observar? Lo que estamos analizando es este elemento o esta figura. Si ustedes se fijan, estamos acá. Entonces, si empezamos desde este punto, la corriente viene, entra en símbolo negativo y sube a símbolo positivo. O sea, es una subida de corriente. Entonces, se tomaría como B1 en positivo. De hecho, voy a abrirles bloc de notas. Ahí está. Entonces, en teoría, tomaríamos a B1 en positivo. Ahí está. Pasamos por acá y nos topamos con una resistencia que su polaridad es inversa a la de nuestra fuente activa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues muy simple. Lo que estamos haciendo es, según el sentido, porque vamos hacia arriba, luego vamos a la derecha, ¿ok? Entonces, según el sentido, entra por positivo y sale por negativo. Entonces, el elemento se tomaría como intensidad 1 de R2, o sea, en negativo, o sea, menos intensidad 1 de R2, porque está saliendo en negativo, es una resistencia. Luego doblamos a la derecha y nos topamos con otra fuente de alimentación o otro elemento activo. En este caso, su polaridad es similar a la polaridad de la resistencia que nos topamos con anterioridad. Entonces, entra por positivo y sale por negativo. Entonces, B2 sería con el signo negativo. En este caso sería voltaje 2. De ahí nos volvemos a topar con otra resistencia. Y si ustedes ya entendieron el asunto, ¿qué signo le pertenecería a mi resistencia 1, que en teoría es intensidad 2, resistencia 1? ¿Qué signo sería? Negativo. Negativo, es correcto. Entonces sería menos I2R1. Así es. Ahora, nuestro siguiente elemento sería B3. positivo. En este caso, B3 positivo. Es correcto. Entonces, positivo de B3. B3. Nuestro siguiente elemento quedaría en Positivo. positivo. ¿Y qué elemento sería? I3. R4. Así es. Positivo de I3 R4. Nuestro siguiente elemento. Negativo B4. Negativo B4, es correcto. Y por último, Positivo I4 R3. es correcto. Positivo I4 R3. Así es. Entonces, vamos a ver si esto es correcto. Si ustedes son hábiles en el momento de aplicar o crear su fórmula. Vamos a ver si esto es verdad. Es positivo B1 menos I1R2 menos B2 menos I2R3 más B3 más I3R4 menos B4 más I4R3. Y todo esto es igual a 0. Porque recordemos que de acuerdo a la ley de Kirchhoff nos dice la segunda ley que la suma de todas las corrientes o voltajes que pasan en una malla tiene que ser igual a 0. Entonces, ahí está. ¿Alguna duda de cómo se generó esta fórmula? ¿No? Ok, entonces, debe quedar claro que si adoptaremos un sentido contrario al recorrido que nosotros utilizamos, todos los signos serían contrarios. Esto es por obviedad, ¿no? Porque si yo agarro un sentido diferente, o sea, un sentido al revés,
Entonces, todos mis signos cambiarían. En este caso quedaría menos B1 más 1 y R2 más B2 más y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Y Ok, entonces, es solo pero nada va a cambiar, o sea, el hecho de obtener el resultado no cambia el hecho de que asignemos un signo positivo o un signo negativo. Ahora, es solo adoptar una referencia distinta. También se puede expresar en forma general mediante un símbolo de sumatoria, es decir, sumatoria de 1 hasta n de todos los voltajes va a ser igual a 0, donde el subíndice J varía de entre 1 a n. Ahí está nuestro circuito. Este circuito es el que vamos a trabajar el día de hoy, que es lo que quería ver con ustedes para que no quede duda que no y que no, ¿no? Profe, Entonces, sí, ¿esta parte se podría grabar? de cualquier manera, grabarla. ¿O Es hay que algún- yo he tratado de grabarlo, no he podido grabar las sesiones. Vamos a ver si ¿O podemos hay algún iniciar. libro que usted nos pueda recomendar para practicar aparte? Pues es que hay mucha documentación como tal en internet. Subí un material de esto de, mm, de conceptos básicos de electrónica en la plataforma para que lo lean, ahí también lo explica. Y bueno, voy a subir la presentación para que ustedes lo tengan y puedan consultarlo en cualquier momento. El simple hecho de que, o sea, todo está explicado en esta presentación. Aún así, si ustedes quieren hacerlo más corto, lo único que tienen que tener en cuenta es que la asignación del sentido de cada uno de los elementos, que prácticamente muchos libros no se los dicen con todas las palabras explícitas, pero se los dicen entre líneas, ¿no? O sea, está claro que el sentido ustedes lo asignan, pero hay libros que les dan pistas de cómo asignarlo. Por ejemplo, hay unos elementos como es de donde yo saqué toda la información, eh, nos dice que todas las polaridades ¿cómo se llama? De las resistencias van a ser inversas a la batería o a la fuente activa de nuestro circuito. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Supongamos que no tenemos ninguna de las polaridades. Si ustedes se fijan, la batería 2 tiene un mayor voltaje con respecto a la batería 1, ¿ya lo vieron? Este es de 20 y este es de 10. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si ustedes se fijan, empezamos el recorrido sobre la batería más potente. Entonces, empieza el recorrido y si yo le dije que aquí arriba es más y aquí arriba es menos, que normalmente así se toma el sentido convencional, ¿no? Quiere decir que la corriente se va a empujar o la va a empujar hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me van entendiendo? Que esa hacia Entonces, donde está el mar, ¿no? Por eso del otro lado está el lado contrario. claro, Lo que yo no pero entiendo por olvídense qué el otro tiene el mismo sentido, digamos, que de la otra. O sea, el número 5, la pila número 5, bueno, no sé qué sea eso, se me olvidó. Tiene las mismas, digamos, polaridades que el número 3 y ahí ahí no voy, habría un ahí voy. rebote. Ahí voy. Es lo que yo les quería explicar. Por eso desde un principio yo les dije, la batería 2 tiene más voltaje que la batería 1. Entonces empuja los electrones hacia acá. Entonces cambia la polaridad de este tiene que ser a la inversa de este. Como ya les había dicho, está en la presentación. Si yo empecé con más, si yo terminé con más en mi batería, este debe empezar con más y terminar con menos para que este sea una resistencia. Ahora, el empuje hacia acá, cuando llega al punto en donde se bifurca la corriente, cuando pasa la corriente hacia acá, hay más empuje de este lado que del otro. Entonces la corriente continúa hacia la izquierda, llegando nuevamente a la pila. Bueno, llegando a esta pila para terminar con el circuito hasta acá. Entonces, por eso la polaridad se mantuvo
igual a esta, porque este elemento está haciendo resistencia a esta pila. Aunque tenemos una pila aquí, pero esta es de mayor voltaje, empujando o teniendo más empuje que esta hacia este lado. ¿Sí me doy a entender? Entonces, O sea que sobrepasa su resistencia, ¿no? Las resistencias están puestas, sobrepasa la fuerza de empuje de los electrones, ¿no? Entonces se toma, en teoría el sentido ustedes lo establecen, pero se toma por lógica que como es mayor el empuje de esta batería hacia esta, los electrones pasan hacia acá, no pasan hacia acá, ¿no? Y aquí es donde se bifurca la corriente. Ahora, aquí el sentido está mal, porque siguiendo la lógica, el sentido debería ser hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de Sí, acuerdo? sí, sí. Ahora, ¿por qué se colocó así? Es muy simple, porque la idea de esto es para que ustedes vean que aunque se equivocan en el sentido de los elementos, les va a arrojar el resultado, pero simplemente se los va a arrojar en negativo, indicando que el elemento era o su polaridad era al revés, pero les arroja el resultado. Entonces, por eso se dejó este elemento mal, para que ustedes vean que el sentido era al revés. Entonces, este les va a demostrar por qué este va en este sentido. ¿Sí me doy a entender? Sí, Entonces, profe, ya entendí. el que está mal es este. El 3 está mal. El sentido es al revés. Porque el empuje viene hacia acá y baja y se va hacia la y continúa hacia la izquierda. Entonces, acá se bifurca la corriente y la corriente en teoría debería bajar, no subir. Porque recordemos que el empuje no es de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aunque son dos mallas diferentes, pero están conectadas ambas y la corriente fluye con más intensidad de un lado hacia el otro. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta acá? Ahora, de cualquier manera, si encuentro algún otro documento, no se apuren, yo se los voy a subir. De hecho, hasta me da risa, porque hay un video que utiliza estas mismas imágenes, porque la presentación me la proveen a mí. Entonces, estas mismas imágenes utiliza un video o dos o tres, no me acuerdo cuántos videos son. También hay videos en YouTube que utilizan estas mismas imágenes, pero no les explican. O sea, sí faltaría leer un poco más, investigar en libros, porque no les explica por qué la razón de ese sentido, ni tampoco les explica lo que maneja la presentación con respecto a que se recomienda que las polaridades sean contrarias de las resistencias a las fuentes, a los elementos activos de un circuito. Eso no lo explica, porque se toma que ustedes ya tienen los conocimientos básicos, ¿no? Entonces, sí tienen que combinar, si van a ver videos, tienen que combinar esos videos con investigación autónoma, ¿no? Para que puedan entender por qué se está haciendo las cosas. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe. Sí, prof. Entonces, de cualquier manera, yo se los estoy diciendo, o sea, cuál es la razón, pero ustedes lo pueden investigar y lo pueden corroborar. Entonces, ¿cuál es la razón de por qué están así las polaridades? Porque se toma el empuje mayor de la batería con mayor voltaje, ¿no? El empuje es mayor a la batería con menor voltaje. Entonces, tomamos esta dirección de voltaje y obviamente esta se toma o se coloca mal para que ustedes vean que aunque arroja el resultado,
pero nos lo va a dar en negativo, indicando que el sentido estuvo erróneo. ¿Sí? Entonces solo hay que cambiarle el sentido más adelante, pero bueno, eso ya será para que ustedes lo hagan y prueben. Les comento, ya revisé el ejercicio que se encuentra en la plataforma, es solo un ejercicio, es igualito a este, muy simple, y pues sí, es el que vamos a trabajar. Voy a ver si subo algún otro para que valga la pena, pero mientras ustedes trabajan con el que está en la plataforma, ¿sale? Entonces, si encuentro algo más, yo se los proveeré, se los aseguro. Entonces, vamos a continuar. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Nada? No, profe. Excelente. Ahora, ¿cuántas ecuaciones hay que extraer de los nodos y cuántas de las mallas? Es muy simple. En el caso del número de ecuaciones de los nodos, es el número de nodos menos 1. En este caso, ¿cuántos nodos tenemos allá? Si ustedes se fijan, tenemos solo 2 nodos. Recordemos que el término, de acuerdo a la definición que vimos en la parte de arriba, nos dice que un nodo es la intersección donde se topan 2 o más corrientes eléctricas. Ahora, si ustedes se fijan, aquí tengo 1 y aquí tengo 2. Ahora, ¿cuál es la razón de que solo o sea, la razón de que la fórmula nos dice que va a ser el número de nodos menos 1? Porque siempre uno de esos nodos va, a- su fórmula que se obtenga de ese nodo va a ser igual a otro nodo del que ya trabajamos. Entonces, prácticamente tendremos que desechar ese que tiene una fórmula igual, ya que ya apareció esa fórmula con anterioridad. Ahora, en pocas palabras, para que me entiendan más fácil, vamos a abrir el bloc de notas, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, en teoría, para que yo pueda calcular o obtener los elementos, por ejemplo, de este nodo, es simplemente tomando en cuenta el ejemplo que vimos de el nodo que entraban cinco corrientes a él, y salían las 5 corrientes. Entonces tenemos en cuenta que aquí están entrando dos corrientes, según el sentido que bueno, que está colocado. Tenemos que entra I3 y I2 al nodo, ¿estamos de acuerdo? Entonces quedaría I2 más I3 va a ser igual a I1. ¿Estamos de acuerdo en esto? Ahora y esto cumple con la ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff, que dice que todas las intensidades deben ser igual a cero. Ahora ustedes me van a decir, pero pues ahí no está igual a cero. Además, en teoría, I1 está saliendo, debería ser una resta, ¿no? Pues muy fácil, cambien el lugar de I1 al otro lado. Entonces, esto quedaría menos I1 más I2 más I3 y lo igualamos a cero. Y lo de abajo es lo mismo que lo de arriba, ¿o no? Simón. Simón. Entonces, ya sacamos el del primer nodo. Vamos a sacar el del segundo nodo, ¿les parece? Pero que Entonces, no, bueno, sí, en el dime. futuro lo de R3, lo de I3, entonces está mal, ¿no? Eso ¿Cómo? lo del I3. Ah, sí, pero para que tú lo puedas comprobar, tendrías que haber resuelto todo el ejercicio primero. Ok, ok. Lo vamos a ver hasta el final. Entonces, en teoría, ya tenemos la primera fórmula del primer nodo, del nodo A, que es esa. Ahora, ¿cuál sería la fórmula del nodo B? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que vamos a descartar a B? Pues muy simple. Si ustedes se fijan, en B está entrando I1 y están saliendo I3 y I2. En este caso sería I1 va a ser igual a I2 más I3. Ahora, yo les pregunto, ¿esto no es lo mismo que esto? Sí, ¿no? Claro, es lo mismo, nada más que al revés. O sea, ve el igual, de un lado tengo al I1 y del otro lado tengo a los dos I2 y I3. Y si yo llegara a colocarlo como según la ley, me quedaría menos menos I1 más I2 más
y 3 es igual a 0. Ahora, esto no es lo mismo que esto. Sí, Simón. Entonces, no tiene caso que yo use la fórmula del nodo B. O sea, en este caso, no tiene caso que yo use las dos fórmulas de ambos nodos porque son la misma. Entonces, por eso se descarta. Siempre va a haber un nodo que tenga una fórmula similar a un nodo anterior. Entonces, se descarta un nodo y por eso la fórmula nos dice el número de ecuaciones de los nodos va a ser igual al número de nodos menos 1. Entonces, ¿cuántos nodos tenemos ahí? 2, ¿no? Entonces, le restamos 1 por la razón que acabamos de ver. Entonces, ¿cuántas fórmulas voy a sacar de nodos? Una. Una, que es esta, ¿o no? Simón. Y ya tenemos la primer fórmula de nodo. Ahí está. Vamos a ver si es verdad. Y en el caso de las mallas es muy simple. Es el número de ramas menos el número de nodos. En este caso, ¿cuántas ramas tiene mi circuito? ¿Cuántas ramas tiene el circuito? 3. 3, exactamente. Recordemos que de acuerdo a la definición que vimos con anterioridad, la rama es un elemento que toca a 2 puntos. En este caso, mi primer rama sería 1, esta. Mi segundo sería esta de en medio. Y mi tercera sería esta. Entonces tenemos 3 ramas. Entonces, en teoría, sería tomando en cuenta la fórmula de rama, el número de fórmulas que vamos a crear de las ramas va a ser igual al número de ramas menos el número de nodos, cuántas ecuaciones de mallas yo voy a tener. Dos, ¿no? ¿Son dos? Son 2, exactamente. ¿Por qué 2? Porque son 3 menos, si ustedes se fijan, el número de nodos era 2 menos 1. ¿Se acuerdan? Entonces, esto es igual, si yo lo resuelvo, 2 menos 1 me queda 1, 3 menos 1 me quedan 2. ¿Quedó claro? En teoría, entonces, ¿cuántas ecuaciones voy a tener? Sumando el número de ecuaciones de mallas y el número de ecuaciones de nodos, ¿cuántas en total ecuaciones yo voy a tener que hacer? 3. 3, exactamente. Tenemos 1 de nodos y tenemos 2 de malla. Y esto nos suma. Excelente. Entonces vamos a necesitar 3 fórmulas para resolver este ejercicio. Vamos a ver si esto es verdad. Ahí está. Recordemos que ya asignamos polaridades y sentidos. Aquí ya sacamos esta ecuación. Esta ecuación es la que sacamos cuando estábamos analizando el primer nodo o el nodo A. ¿Se acuerdan? Que nos quedó como menos 1, menos intensidad 1, más intensidad 2, más intensidad 3. Entonces esto es igual a 0. ¿Se acuerdan? Esta no hay pierde. Esta es la primera que sacamos. Ahora, ¿cómo sacamos las de mallas? Este ya cumple con el de nodos. Ya tenemos el de nodo. ¿Cómo sacamos la de malla? Muy simple. Antes de recorrer la malla, antes de sacar las ecuaciones de mallas, hay que tener en cuenta que recorremos una malla para conocer las polaridades relativas y el valor de las tensiones que existen en ella. Preferentemente, seguiremos el sentido de la corriente convencional que provoca la batería incluida en la malla. En este caso, volvemos a lo mismo. Recordemos que nosotros tenemos mallas que componen mi circuito. Una malla es un elemento cerrado dentro de mi circuito. En este caso, nosotros teníamos 2 mallas en el circuito anterior. Entonces agarramos una de ellas y empezamos a recorrerlo en el sentido convencional, o sea, en el empuje de su pila.
Aunque una cosa es que ya le asignamos la polaridad de acuerdo al empuje de la otra pila, pero como agarramos solo este pedazo, vamos a analizarlo de acuerdo al empuje de esta pila. Entonces el empuje es hacia arriba. Entonces el primer elemento, el 10, nos lo topamos en positivo, ¿es verdad? Entonces nos quedaría como más 10. El siguiente elemento entra en negativo y sale en positivo. Entonces, positivo, en este caso, el voltaje de R1. Viene para acá y nos volvemos a topar el mismo caso. Entra en negativo y sale en positivo. Entonces nos topamos con más B voltaje de R3. Esto es igual a 0. Ahora, esta sería nuestra fórmula para calcular, o nuestra primera fórmula de nuestra primera malla. Ahora, nosotros por medio de la ley de Ohm sustituimos los valores de BR1, porque BR1 es igual, de acuerdo a la ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por corriente, intensidad por resistencia, ¿se acuerdan? Entonces, de acuerdo a esa lógica, tenemos que voltaje de R1 va a ser igual a R1 que multiplica a intensidad 1, que aquí está intensidad 1 y R1. ¿Ok? Entonces, en teoría nos quedaría 3 y 1, porque recordemos que esta resistencia vale 3. Lo mismo pasa con BR3. Sería resistencia 3 por intensidad 3. No conozco la intensidad 3, pero sí conozco la resistencia. Entonces quedaría 8 por y 3. Nos quedaría de esta forma. Y esto es igual a 0. Ahora sí, si ustedes se fijan, estamos a punto de completar la ley de Kirchhoff, pero todavía nos dice, según la ley de Kirchhoff, nos dice que es la suma de todas sus intensidades. Entonces nos hace falta una intensidad. Entonces, para que yo lo pueda colocar, paso al 10, pasa del otro lado. Si está sumando, va a pasar restando. Y voy a colocar a I2, que era el que me faltaba, pero multiplicado por 0, para que no afecte en mi fórmula su valor. Entonces, ordenando los valores, ya me quedaría 3 y 1 más 0 y 2 más 8 y 3 menos igual a menos 10. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Dudas? Profe, Excelente, porque de esta misma forma sale la otra fórmula que corresponde a la siguiente malla. En este caso, el sentido o el recorrido es de acuerdo al empuje de la batería. Entonces venimos en este sentido. Entonces, el 20 es positivo, como ya sabemos, porque sale por un positivo, pasa por acá y nos topamos que el 5 entra en positivo y sale en negativo, que se corresponde a R2. Entonces sería el voltaje de R2 que va a salir con signo negativo, o sea, más 20 menos BR2. Nos topamos con la siguiente resistencia, BR3. En este caso, entra por negativo y sale por positivo, entonces sería con el signo positivo, más BR3 igual a 0. Ahora sí, aplicamos la ley de Ohm, sustituimos los valores correspondientes y nos queda, recordemos que la ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia, entonces nos quedaría 5 en BR2, 5 y 2, y en el caso de BR3, 8 y 3. Entonces nos quedaría más 20 menos 5 y 2 más 8 y 3 es igual a 0. Ahora recordemos que según la ley de Kirchhoff nos dice que es la suma de todas las intensidades que se encuentran en mi circuito. Entonces, hay que agregar la intensidad 1, que es la que nos falta, pero la multiplicamos por 0. Entonces, 0 de I1 menos 5 I2 más 8 I3 es igual a 20, ordenado, que ya estaba ordenado desde arriba. Nos queda de esta forma y ya tenemos nuestra segunda ecuación. ¿Alguna duda con esto? ¿Nada? no, profe. ¿Ok? Ya tenemos las tres ecuaciones. ¿Cómo?
Yo tengo una duda. Dime. Eh, en el anterior diapositiva, cuando ¿Sí? estaba, ¿sí le puede regresar para, ¿Esta o esta? ándale, no, la siguiente, ¿Esta? ¿Esta? esa. ¿Por qué dice BR2 igual a R1 si arriba dice R2 donde está el 5 en la imagen? ¿Cómo? BR2 igual a... ¿Cómo? R1 por I2. Donde dice Ah, R1 no debería ir perdón. R2. Aquí hubo, Ajá. aquí hubo un pequeño detalle. Aquí debió haber sido R2. Ah, ok. R2 por I2. Pero aquí hay un pequeño detalle. La verdad, él es el único que se ha dado cuenta de todas las veces que se ha dado esta presentación. Eres el primero que me la hace notar. Voy a ver si lo puedo. Sí debería ser aquí, en lugar de R1, debería. Exactamente. ¿Nadie? Ok, es muy simple la solución, obviamente es resolviendo el sistema de ecuaciones. Tenemos la primera fórmula, despejamos a I3 para saber para poder sustituir los valores y recordemos que esta es nuestra primera fórmula, entonces pasamos estos dos valores del otro lado, entonces I3 va a ser igual a I1 menos I2, ¿estamos de acuerdo? Obviamente el signo negativo cambia positivo, el signo positivo cambia negativo y nos queda de esta forma. Ahora sustituimos estos dos valores de I3 en las dos fórmulas, nos queda como 3I1 más 0I2 más 8 que multiplica a I1 por menos I2, que es I3, igual a menos 10, lo mismo pasa con el menos 20, ok, nos queda de esta forma ambas ecuaciones. Si ustedes se fijan, ya tenemos términos semejantes. Reducimos esos términos. Por ejemplo, menos 3i1 más 8i1 me da 11i1. Luego, más 0i2 menos 8i2 me da 0, menos 8i2 igual a 10. Y lo mismo pasa con la siguiente fórmula, dándonos 8i1 y menos 13i2 igual a menos 20. Ahora, si ustedes se fijan, ya tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, existen varios métodos para resolverlo, pero utilizaremos el método de reducción. Lo que es esto, muy simple, agarramos un término del de abajo y lo multiplicamos por toda la fórmula del de arriba, y agarramos un término del de arriba y lo multiplicamos por toda la fórmula del de abajo. Entonces nos quedan de esta forma, 88 menos 64 menos 64 igual a menos 80 y 88 menos 143 igual a menos 220. Ahora, para que podamos eliminar términos, la fórmula 2 la multiplicamos por menos 1 para cambiarle los signos a toda su ecuación. Nos queda de esta forma y ahora sí podemos eliminar a I1. Ya nos quedaría solo un término. Entonces, menos 64 más 143 nos da 79 y 2 y menos 80 más 220 nos da 140. Entonces, I2 va a ser igual a 140 entre 79. Entonces, nos da como resultado que I2 es igual a 1.77. ¿Dudas con esto? ¿Alguna duda? No, ¿Nada? nada. Excelente. Entonces, ahora sí, ya tenemos I2. Entonces, tomamos la fórmula cuando nosotros nos deshicimos o nos eliminamos a I3, en este caso cuando nos quedó nada más 11 I1 menos 8 I2 igual a menos 10, ¿ok? Y a esta fórmula sustituimos el I2. Entonces nos queda 11 I1 menos 8 por 1.77 igual a menos 10. Hacemos los cálculos correspondientes, nos queda menos 14.16. Este menos pasa del otro lado sumando, entonces 10 más menos 10 más 14.16 nos queda 4.16. El 11 de este lado pasa dividiendo, entonces I1 obviamente sería 4.16 entre 11 y entonces I1 nos quedaría en 0.37. Y ahora sí, ya estamos a punto de lograrlo. Entonces,
simplemente en nuestra primera fórmula, cuando despejamos a I3, sustituimos I1 y I2, entonces 0.37 menos 1.77, y nos va a dar un resultado de I3 en menos 1.4. Ahora, si ustedes se fijan, nos dio en negativo. Quiere decir que el sentido en el que fluirá la corriente en I3 era la inversa. O sea, nos equivocamos en este sentido, aquí. Entonces debió haber sido al revés. Y por consiguiente, la simbología también debió haber sido al revés. O sea, debió haber sido en lugar de menos más, debió haber sido más menos. Y se aprecia al final. ¿Ya lo vieron? Que es lo que yo les decía. Hasta el final, ustedes pueden saber si se equivocaron o no con respecto a el sentido de su diagrama. Ahora, para calcular el voltaje, ahora sí podemos utilizar la ley de Ohm, que es voltaje 1 va a ser igual a resistencia por intensidad, voltaje 2 es igual a resistencia por intensidad y voltaje 3 es igual a resistencia por intensidad. Que esto ya lo conocen, ya lo saben, total, ya tienen los valores de intensidad, ya tienen todos los valores de resistencia, tienen todos los voltajes, entonces sin problema pueden aplicar la ley de Ohm y con eso concluimos el tema. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Algo que no le hayan entendido? Como desde la tercera diapositiva. ¿Cómo hace la teoría, ¿no? No, es que fui a tomar algo y ya cuando vi, ya que hicieron, pero a lo mejor lo checo al rato que De cualquier manera, teníamos recordemos que tenemos contacto en el WhatsApp. Entonces, ustedes me pueden ir diciendo o preguntando sus dudas y si realmente todavía les quedan muchas dudas, los podemos ir resolviendo o buscamos algún momento en los días, por ejemplo, el viernes, para conectarnos y que les pueda resolver las dudas, debido a que ya utilizamos nuestro día el lunes. Entonces, en teoría, el lunes debimos haber activado para aclarar dudas. Pero bueno, igual y si todavía hay tiempo, este lunes que viene podríamos conectarnos, no lo sé. Pero eso depende si le entienden o no le entienden. Si resuelvo sus dudas también en el WhatsApp, ¿qué tal si las resuelvo ahí y ustedes ya no tienen la necesidad? Pero eso va a depender de ustedes. Ustedes me van a ir diciendo, ¿les parece? Sale. Ahorita van a dejar ejercicios. Sí, hay un ejercicio de la ley de Kirchhoff en el tema 3. Ya lo pueden hacer. Entonces, de cualquier manera voy a subir la presentación a su apartado de documentación de esta unidad y cualquier cosa, pues ustedes me van contactando, ¿les parece? Ok, entendido. Ok, entonces, si no hay dudas, preguntas, aclaraciones, sugerencias, pues cuídense mucho. Dios me los bendiga. Nos estamos viendo en la siguiente clase. ¿Sale? Descansen, bye bye, bye bye.